Este kit de lentes de cine es de los más económicos del mercado, pero ¿valdrá la pena? Hey Saiyajines, ¿cómo van? ¿Cómo han estado? Yo aquí con un nuevo video. Soy Fabián, para los que no me conocen, y en esta oportunidad vengo a hablarles de mi experiencia con los lentes de cine Sirui Nightwalker. No sé todavía cómo se dice, si es Sirui o Sirui o Sirui. Bueno, no sé, si usted sabe, me lo pone en los comentarios. Bueno, les voy a contar mi experiencia con con este kit de lentes. Debo decirles que este kit de lentes me lo conseguí con los amigos de Ocus Focus, que ya tienen todo el tema de Sirui o de Syro en su portafolio. Entonces ustedes lo pueden conseguir. Si están en Colombia, pues lo llaman, que ellos le van a dar buenos precios. Igual allá abajo en la descripción les voy a dejar todos los daticos para que se comuniquen si quieren estos lentes. Lo primero que les voy a decir es que esta es la caja en la que venían estos lentes. Me llegaron hace como dos o 3 días más o menos, ¿no? Esta es una cajita muy sencilla, ¿no? Ahí venía el estuchecito de los lentes y acá la figurita de los 3 lentes. ¿Qué venía en esta caja? Se preguntará usted, mi Saiyajin. Pues venía esto. Miren, esto. Este estuche, un estuche duro, chévere, ¿no? Este es el unboxing más raro que voy a grabar, porque realmente es un estuche con 3 lentes, no hay más que decir, y los papeles de la garantía, no más. Y este estuchecito, vienen aquí los lentecitos. Aquí están los 3 lentes, que es el de 24, 35 y 55 milímetros. ¿Listo? ¿No? Aquí vienen bien chéveres para que lo lleven, lo carguen, ¿no? Siempre vean que esté esto cerrado, casi los levanto con esto abierto y se me caen mis lentes, pero bueno. Los que no reconocen esta marca, les debo decir que ya en un video que hice acerca de qué es un rig para video, ahí yo tengo varios accesorios Sirui o Sirui. Voy a decir Sirui, ya nomás. Ya se acabó la vaina. Ahí tengo varios accesorios Sirui que para mí son muy buenos. La calidad de estos manes es bien chévere. Eso no se ve gato, eso se ve bien hecho. Los empaques de lo que ellos hacen están bien hechos. Los materiales están bien hechos. Por eso tengo varias cositas de esta marca y me está gustando. ¿Listo? A lo que vinimos, vamos mis Saiyajines. Primero les voy a mostrar aquí en la página de Sirui, ¿no? El valor de estos lentes. Valen $949 los 3 lentes. Hay lentes de cine que valen más de $1000 aquí por 3, por $950, que no está mal. Vienen varios colores, los puede comprar por aparte, el de 24, el de 35, el de 55. No, para que usted se dé una idea, miren que yo ya tenía el lente de 35 milímetros, por eso me decidí por el set. Y con ese lente 35 hice este video que se llama esquema iluminación. Lo pueden ir a chismosear allá en mi canal, donde hablo de cómo se puede iluminar con una ventana. Es un video bien chévere. Lo hice apenas me llegó el lente en la mañana, y por la tarde me puse a hacer eso, y eso fue lo que me salió con ese lente. Ahí que disculparán ustedes, me se en la imagen, pero a mí me gustó. ¿Listo? Bueno, volvamos acá. ¿Qué tiene de chévere estos lentes? Vienen en varios colores, no viene el gris, que no me gusta mucho, se ven muy gatos, y los negritos, que son estos. Vamos a sacar un lentecito para irlo mostrando. Este de 35 puede ser, para irlo mostrando aquí mientras yo voy hablando. Perfecto. Estos son lentes para APS-C o S35 Saiyajin. Si usted está todavía un poquitico embolatado, APS-C es igual que Super 35 milímetros. ¿Ok? Listo. Bueno, sigamos. 1.2 en la apertura. Es muy chévere porque tiene una distancia de enfoque. Bueno, no es tan chévere realmente. Si me pongo a ver, la distancia mínima de enfoque es de 30 centímetros. No me gustó mucho. No sé, pero no se preocupen mis Saiyajines, que para eso existen estos cositos que llaman lentes de dioptría, que son como unas lupitas para que usted pueda acercar más el lente y enfocar bien cerquita, bien chévere, ¿no? Miren, estas son lentes de dioptría. Y usted dirá, no, pero eso es barato. Esto realmente no es barato, vienen como 5, ¿no? Me gusta mucho esto porque yo ya había tenido un Sirui, pero anamórfico, el de 50 milímetros, que lo tuve, y con ese lente grabé un video que me gustó mucho, que se llama Enigma, que es como un corto cinematográfico, según yo. Lo pueden ver en mi canal. Todo ese corto lo hice con el lente 50 milímetros anamórfico full frame, ¿no? De Sirui, y lo coloqué en mi FX30 para que vea usted. Y yo, ¿qué hice? Pues colocarle lentes de dioptría para poder enfocarme en el ojo y ponerlo bien cerquita y que pudiera enfocar. Para eso sirven este tipo de lentes. Les debo decir que en ese video
que hice, lo hice solamente con un solo lente, y eso es lo que me gusta a mí de Sony, que tiene la misma montura para PSC y la misma montura para full frame. Estos lentes, obvio, los puede colocar en full frame y obviamente va a tener un factor de recorte, pero los puede usar y ya vamos a ver eso. Listo. Chévere, también todo el aro es de 67 milímetros, así que usted no tiene que comprar un filtro para el uno, otro filtro para otro, no. Usted compra un filtro y puedes irlos intercambiando. Eso está chévere, ¿no? Que es homogéneo. El ángulo de rotación 270 grados, o sea, todo el tema de enfoque, todo, mire, esto da mucha vuelta. Este, que es el de enfocar, es muy suavecito y da toda la vuelta, casi toda la vuelta, 270 grados. ¿Eso para qué le sirve? Para ser muy preciso en el enfoque. Eso también me gustó y eso también está chévere. Viene para varias monturas, 83 milímetros de altura. Esto es chiquitico, pesa más o menos 500 gramos. Esto realmente esto es muy liviano. Me gusta mucho que los anillos están en la misma posición. Miren aquí. Los anillos están en la misma posición. Como estos lentes, por lo menos estos son montura E, si usted monta este lente de 24 en una full frame, va a quedar como un lente de 34 milímetros, que no está mal. Si lo monta el de 35 en una full frame, va a quedar como si fuera uno de 49 y el de 55 como uno de 77. No está mal. No, si yo monto esto en una Sony A7 IV, no está mal. Las distancias están chéveres, así que es trabajable. Eso es lo que me gusta de Sony. Pero Saiyajin, no te me preocupes, toda la información que te estoy dando y la que te voy a dar, todos los links que van a esa información están allá abajo en la descripción de este video. Y ya que está usted por allá abajo, cuando vaya a revisar los links, pues hombre, dele un like a este video si le está gustando, y te invito para que te suscribas a este canal para que sigas viendo este tipo de videos, ¿vale? Bueno, he dicho. Bien, Saiyajines, aquí abrí mi DaVinci Resolve para mostrarles algunas tomas que yo hice con estos lentes, para que usted se dé más o menos idea de la dimensión del lente. Esta primera imagen que les voy a mostrar aquí, este primer videito, es un video hecho a 24 milímetros, con el lente de 24 milímetros. Luego lo que hice fue cambiar los lentes, no cambié la distancia de la cámara ni las luces, todo lo mantuve igual, solamente cambiaba los lentes. Entonces vengo por acá y así se ve el de 35 milímetros, obviamente un poquitico más cerca, ¿no? Es un plano también bien chévere. El de acá, el de 24, más amplio. ¿Listo? Ahora nos vamos al de 55, que vendría siendo este. Y miren, ya obviamente mucho más cerca, ¿no? Y para este ya usted puede colocarle un lente de dioptría si de pronto ve que el enfoque no le llega, y listo. Y miren tan chévere que se ve, miren, miren, ¿no? Este lo hice con el de 55 milímetros. Ahorita miremos un poquitico más la imagen y vamos a verlo grande. ¿Listo? Miren cómo se ve. Este es el de 24 milímetros. Miren cómo se ve. A ver. Debo decirles también que en esta imagen ya pues obviamente le hice el color. Ahí estamos aprendiendo a meterle al etanolaje duro para que podamos hacer colores bien bonitos. Y a mí me gusta, por ejemplo, colocarle grano al final, ¿no? Cuando edito el color, al final le pongo un poquitico de grano porque me gusta esa textura de cine. Esto tiene un poquitico de grano, pero miren cómo se ve, ¿no? Este es el de 24 milímetros. Perfecto. Vamos a ver un poquitico el de 35 milímetros en grande. Miren cómo se ve. Listo, miremos ahí. Este es de 35. Perfecto, paremos aquí. Nos vamos ahorita a ver un poquitico funcionando el de 55. Listo, miren ahí cómo se ve. No, muy chévere. Miren el desenfoque que tiene atrás, es bien amplio. Lo coloqué en lo que más daba esta vaina y atrás se desenfoca bien bonito. Listo, miren cómo se ve ahí. Ahora yo hice algo y fue colocarle a estos mismos videitos, les coloqué una textura que tiene DaVinci, no me compliqué mucho, y en esa textura le doy algo así como si fuera cine. Es un efecto de desgaste, se llama así, como de daño de película. Entonces miren cómo se ve, por ejemplo, aquí en este, vamos a ponerlo grande. Miren cómo se ve. Se ve chévere, como verdoso, ¿no? Aquí estaba yo explorando cosas y filtros y cosas. Entonces miren, me gustó un poquitico esta imagen como se ve. Este es el de 24. Ahora miremos lo mismo, pero en el de 35. Miren cómo se ve, ¿no? Se ve chévere también. A mí me gusta cómo se ve, realmente. A mí me gusta. Listo, paremos aquí. Ahora vamos con el... Uy, va a llover. Listo, ahorita no, este nanito no. Vamos a mirar si por aquí tengo este... A ver si a este le coloqué. No, a este no le colocamos ese tema cine, pero
está chévere. Luego me puse a explorar y eso es lo chévere, practicar. Entonces por ahí cogí un nomito, ¿no? Y lo coloqué y empecé a hacerle unas tomas y miren cómo lo que salió, ¿no? Y aquí sí me quiero detener un momentico porque si ustedes se dan cuenta, miren tan bonito la textura que da este lente, ¿no? Miren cómo se ve bonito el gnomo, miren el desenfoque tan bonito. Aquí yo quería hacer como un efecto de sueño y está bien chévere, miren cómo se ve. Miren cómo se ve este gnomito. ¿Listo? Parémoslo aquí. Ahora miremos a este gnomito en la versión peliculera de desgaste que yo en mi cabeza me metí que lo iba a hacer. ¿Listo? Miren cómo se ve. Yo quería que el gnomito fuera como cuando uno sueña en las películas. Y miren que no me salió tan mal. A mí pues me parece que se ve bien chévere. Cámara en mano, ahí disculparán los... No sé por qué estaba con la cámara en la mano, no tenía trípode, estaba haciéndolo todo a mano. Últimamente no me gusta manejar mucho el gimbal. Me gusta más estar así como con la cámara en la mano, me parece que es más chévere. ¿Listo? Y miren por acá a mi perrillo. Por acá estaba tomándole una escenita a mi perro. Y quiero que aquí vean algo que sí se nota muy chévere. Y es aquí en la nariz de mi perrillo. Está en foco. Miren cómo se ve. Pero miren cómo lentamente llegamos a un desenfoque brutal. Y miren tan bonito que aquí está él enfocado en la nariz. Pero miren que ya acá en el cuerpito empieza a desenfocar. Eso lo hacen los lentes de cine. Eso es lo que les explicaba yo en el video anterior. Los lentes de cine tienen esas bondades, ese desenfoque orgánico. Y eso que estamos hablando de un lente barato. Esto es un lente, digamos, de lo barato que hay en temas de lentes de cine. Y miren el resultado que al final uno saca. Obviamente es practicar y practicar. Pero miren tan bonito que se ve. Obviamente también le metí al perrito, le metí su efecto desgaste. Yo ahí, es que vamos a ver cómo se ve el perro en película. Entonces miren cómo se ve. Ahí ya está rodando así. Sí, ahí está rodando. El perrito y todo, está todo dormido el perrito ahí. Y sin embargo, miren cómo se ve de chévere. Era una imagen que yo quería sacar. Este lo hice con el lente de 35 milímetros, el gnomito con el de 24. ¿Listo? Y luego saqué ya lo que es... me grabé yo en el de 55, ya cogí a mi perrito y dije, vamos a grabarnos. Vamos a ver qué puede hacer este lente. Y miren cómo se ve chévere. Ahí está el perro que se enfoca, se desenfoca. Y eso es lo bonito de estos lentes. Ese enfoque y desenfoque es lo que yo siempre digo, es lo que al final da un efecto de película. Miren cómo se ve. Sí, miren cómo se ve. Me gusta, me desenfoco y me enfoco y el perro igual, ¿no? Y eso le da como, no sé cómo decirlo, le da como volumen a la imagen, a mí me parece. Miren cómo se ve ahí, ¿no? Y obviamente yo también a este le metí su efectico de desgaste a ver cómo se iba a ver. Y aquí se fue. Vamos a colocarlo por aquí más adelante. Miremos aquí. Miren cómo se ve. ¿Ah? Con un tema así como verdoso, así. Bueno, ahí eso fue lo que hice con estos lentes. Apenas estoy ensayando, haciendo tomas, pero quería mostrarles a ustedes lo que uno puede lograr con este tipo de herramientas, porque al final eso es una herramienta más de todo el tema del video. Miren, aquí esto es todo lo que hice para poder tener esta textura. Vamos a ver cómo se ve sin nada de esto. Pues miren cómo se ve. Esta es la imagen en bruto que saca esto, ¿no? Miren la imagen totalmente en burro que saca esto. O sea, miren, esta es la imagen totalmente sin nada, así como la traigo de la cámara, así se ve. Y obviamente ya después de hacerle su etalonaje, ya obviamente tenemos esta textura muy diferente. Pues bien, mis Saiyajines, aquí les quería mostrar mi experiencia con estos lentes Nightwalker de Sirui. Realmente son lentes muy asequibles y creo que les van a servir mucho si usted quiere hacer este tipo de videos tipo cine más filmmaker. Estos lentes son un buen comienzo. Hey, mis Saiyajines, pues hasta aquí este video, y si te gustó pues dale un like y te invito para que te suscribas a este canal donde hago este tipo de videos. Si tienes algún comentario, escríbelo ya que los estoy contestando absolutamente todos. No siendo más, pues nos vemos en el próximo video. Chao.